hablar qué papel juegan los fármacos en nuestro mundo. Yo les diría como resumen que la medicación para la obesidad está aquí para quedarse. El tema está cómo se queda y cómo es el futuro, pero adivinar el futuro es muy complicado. Pero obviamente es muy importante que en este congreso se sientan ustedes compañías y stand que fabrican y que comercializan fármacos. Es muy importante que estén con nosotros. Hace mucho tiempo me ha gustado mucho la charla, eso lo he dicho a la nutricionista que nos ha dado la última charla, que el equipo multidisciplinar es muy importante, ¿no? Y no, el enfermo no es ni de los endocrinos, ni de los farmacéuticos, ni de los cirujanos. El enfermo no es de nadie, El enfermo tiene que estar aquí y nosotros todos alrededor del enfermo. ¿Qué papel juegan los fármacos? Pues los fármacos juegan un papel muy importante, pero hay que tener en cuenta primero que, como dice en esta diapositiva, el tratamiento de la obesidad no es un número en una escala, no es una báscula. ¿Usted está obeso? No obeso. Eso no es así. En la obesidad el tratamiento tiene que ser algo más complicado, o más complejo, no complicado, complejo. Hay que tener en cuenta consideraciones médicas, enfermedades metabólicas, afectación mecánica, traumatológica, impedimentos ortopédicos. Hay que tener en cuenta factores psicológicos como la ansiedad, en fin, un poco lo que han comentado, incluso circunstancias socioeconómicas. Si un paciente va a ser operado de cirugía bariátrica hipoabsortiva y tiene que comer proteínas y no tiene dinero para comprarlas, pues ¿cómo? Obviamente, aparte de todas las consideraciones médicas, estas socioeconómicas son muy importantes. Si usted no tiene dinero para comprar vitaminas y proteínas, no puede ser operado de esta cirugía de la forma que deberíamos, ¿no? Y obviamente hay unas causas que están enraizadas y que son barreras para el cambio. Desde luego, una cosa muy importante es explorar las preferencias del paciente y los beneficios. Hoy las redes sociales, quien me precedió fue muy clara en la información que dan estas redes sociales. Por lo tanto, el abordaje de la obesidad debe ser personalizado. Y la integración de esta terapia es muy importante. No solo los cirujanos, sin los cambios de vida, los cambios de conducta y la cirugía y la farmacoterapia son muy importantes. Obviamente, podría ser la línea de lo que le ocurre a un paciente obeso, ¿no? Dice, he intentado todo, estoy absolutamente cansado y obviamente si me opero ya es la solución definitiva. Bueno, pues en esta aproximación los fármacos tienen mucho que decir. Ya veremos en la evolución final, ¿no? Ahí están fármacos aprobados por la FDA, algunos malabsortivos, como los Listat famosos, la fentermina, topiramato, la naltrexona, con acción del sistema nervioso central, y después los fármacos incretínicos, análogos del GLP-1, semaglutide y liraglutide. Esos son aprobados por la FDA. Pero hay otras series de fármacos off-label, como son la fentermina sola, el topiramato solo, la naltrexona sola, el bupropión solo, y todavía tilcetapide, que ahora veremos que la asociación de HIP con GLP-1 análogos, y la semaglutide y la glutide en estas dosis están fuera de eso. Pero estamos solamente al principio. Esto, fíjense, aquí es una diapositiva donde digo, bueno, que aquí tienen ustedes el abordaje no ya subcutáneo, sino oral del semaglutide y del orforglipron. Pero hay después agonistas duales, GLP-1 y HIP, tilcetapide, agonistas duales como GLP-1 receptor y glucagón, el survodutide, la asociación de GLP-1 cagrilintida, y después hay triple acción, ¿no? Añadiendo GLP-1, HIP y glucagón, el retatrutide. Es decir, todo esto es una lucha de titanes por ver que consigue esa cuota de pacientes, ¿no? ¿Puede el tratamiento farmacológico ser necesario antes de la cirugía? Bueno, hay varias estrategias y varias publicaciones que nos orientan que pueden ser útiles para perder un poco de peso antes de la cirugía bariátrica. El segundo abordaje que tenemos en España, por ejemplo, no sé ustedes aquí, tenemos el Sistema Nacional de Salud, una extremadamente importante lista de espera. Hasta ven ahí 1.665 días, no sé entre años cuántos son, entre 300, 5 años. Es decir, es un problema brutal. De tal forma que nosotros tenemos el problema en España, en algunos centros, en unas unidades, que se mueren pacientes pendientes de operarse como se mueren pendientes de un trasplante. Esta es la situación que tenemos en España y en otros países también. Por lo tanto,
la utilización de estos medicamentos puede ser interesante pensar en ello. Fíjense, aquí hay trials que han demostrado, de Frías y de la Scale Obesity Prediabetes Trial, como semaglutide 1 miligramo con BMI de 34 y liraglutide de 3 miligramos puede tener utilidad en el sentido de conseguir un control de peso. Y además se ha demostrado que estos fármacos pueden disminuir, digamos, la grasa mala, la grasa patológica, la grasa que se acumula en la enfermedad metabólica de estos pacientes. Y este tratamiento con GLP-1 agonistas en la lista de espera lo hemos chequeado en el Hospital Clínico San Carlos, en nuestra unidad. Es un estudio retrospectivo, observacional en nuestro centro, desde 2019 al 22. Incluimos 102 pacientes, está en la lista de espera más de un año y el tratamiento farmacológico fue, si fueran diabéticos, semaglutide 1 miligramo y si no eran diabéticos, liraglutide 3 miligramos. Obviamente, ¿qué nos ocurrió? Al cabo de 52 semanas, ambos fármacos, en diabéticos y en no diabéticos, tuvieron un cambio importante en el BMI. Y lo que es más importante, de estos pacientes, la mitad definitivamente pospusieron la cirugía bariátrica, es decir, lo sacamos de la lista de espera. Mientras que otros siguieron adelante en la lista de espera, pero ya con menos peso, y otros retrasaron la cirugía bariátrica para más adelante. Por lo tanto, este es un cambio de oportunidad, porque la cirugía bariátrica es la que mejor resultados consigue, desde luego mucho más que los controles, y en este repunte de cuando van a empeorar un poco el papel que ahora veremos en el posoperatorio de estos pacientes. Cuando la cirugía bariátrica se opera, el paciente está contento, hay varios itinerarios. Uno es la reganancia de peso, lo que hemos visto tras sleeve, tras Roux-en-Y gastric bypass o tras cruce renal, tras todas las técnicas. El problema es cómo definimos la reganancia de peso. Saben que eso es un caballo de batalla que no llegamos al acuerdo. En cuanto a su magnitud, es decir, después del nadir, incrementar cuánto, en cuanto al tiempo, un año, después más. En cuanto a la durabilidad, cuanto más el follow-up, no hay un gran, acuerdo en esto. Pero obviamente el paciente que regana peso y reaparece las comorbilidades, que en torno a un 30% en general de todos los pacientes que se operan van a tener algún problema de reganancia de peso, no control de las comorbilidades o la reaparición de una nueva. La intervención que podemos hacer, obviamente, es tratamiento conservador, el de siempre, multimodal treatment, multidisciplinary team, trastornos de cambio de estilo de vida, nutrición, etcétera, etcétera. En segundo lugar, podemos pensar en reoperar al paciente con lo que sabemos de lo demandante y challenging que es la cirugía de revisión, o podemos intentar dar algún tratamiento farmacológico. Hay muy limitada experiencia en cuanto a las series publicadas de forma importante. Las más utilizadas son los nuevos GLP-1 análogos y también recientemente la asociación GLP-1-HIP, que es el tirzetapide, ya les comenté algo. Por lo tanto, después de eso también nosotros, hay experiencia con el liraglutide, que ya saben que el GLP-1 receptor análogo, y en ese sentido el liraglutide, después de la cirugía bariátrica, ha sido utilizado en algunos estudios, tanto a la dosis de 1,8 como de 3 miligramos. Y en este sentido, los resultados que se han obtenido son algunos interesantes. Unos resultados prometedores en la pérdida de peso, con tratamiento diario, pueden ser usados después de cirugía bariátrica para conseguir el control de peso. Estas son preguntas que obviamente en este paper se ponen de manifiesto en cuanto a cuál será el futuro después de implementarla en un paciente que regana peso o que reaparecen las comorbilidades. En ese sentido también nosotros, nuestro departamento, el doctor Rubio es nuestro ginecólogo de cabecera, que lleva trabajando nosotros hacíamos Scopinaro, hace 30 años, ¿no? Y Ana Ramos es una endocrinóloga extremadamente experta en cirugía bariátrica y en obesidad, y también hemos hecho un intento, porque claro, en España no todos los medicamentos son financiados por el sistema público, solo si son pacientes diabéticos y bajo estricto recetario médico, ¿no? Y aquí tienen, obviamente, un estudio que hicimos para, en vez de tener que comprar todos los días,
pues que sea días alternos, y estudiamos 12 pacientes con liraglutide diario y 11 días alternos, para que sea más barato al paciente. Y en ese sentido vimos que, bueno, que la verdad es que no había mucha diferencia entre inyectarlo todos los días e inyectar los días alternos. Es decir, esas son nuevas estrategias para ver cómo podemos sobrepasar o solucionar o mejorar las barreras que tenemos, que una es la económica, sin ningún lugar a dudas, ¿no? El semaglutide ahora de 2,4 miligramos ya está en España aprobado hace unas semanas y será otro, digamos, fármaco a implementar. Hay un ensayo clínico que termina el reclutamiento entre marzo y mayo de este año, que es el paciente, el VariStep, que trata de evaluar el semaglutide 2,4 miligramos, el Wegovy, que ya todos ustedes conocen por la prensa. El tirzepatide, que ya hemos hablado de él, digamos que es el más avanzado, clínicamente demostrado y potente droga antiobesidad. Es la asociación de GLP-1 y GIP. Es la asociación el análogo de la GLP-1 y del GIP. Se aprobó por la FDA en 2022 y después está pendiente de la aprobación de la FDA para la obesidad, pero ya está en el mercado en muchos países. No hay estudios que hayan evaluado su eficacia en el setting, en la situación de cirugía postbariátrica. Hay estudios como este que miren la eficacia del GLP-1 para el tratamiento de la reganancia de peso después de cirugía bariátrica, es el estudio de Beer, donde ven aquí la mejoría tanto esto era pre-cirugía, post-cirugía, después de la línea base y el tratamiento 6 meses después de implementar el análogo del GLP-1 después de la reganancia de peso. Tirzepatide es el más ahora conocido como eficaz. Aquí tienen todos los estudios, desde el SURPASS 1 hasta el SURMON 1, donde obviamente pacientes con tirzepatide 5 miligramos pierden 15%, con 10 miligramos 19% y con 15 miligramos llegan hasta el 21%, comparado con el control de 3 porcentajes de pérdida de peso. Por lo tanto, es obtener un 20%. Recuerden, ayer comentábamos que Ipsos, desde el punto de vista de organización, considera que conseguir un 20% de pérdida de peso es suficiente. Yo personalmente pienso que es demasiado bajo el nivel para considerar algo en cirugía bariátrica, pero obviamente son esas las normas que hay. Obviamente este fármaco va a tener que ser estudiado prospectivamente en su utilización tanto antes como después de cirugía bariátrica por reganancia de peso o reaparición de las comorbilidades. ¿Cuáles son las recomendaciones? Yo creo que este sería el resumen actual, ¿no?, de lo que ocurre. En primer lugar, hay que admitir que entre solo el 1 y el 3% de la gente que es potencialmente elegible para esta medicación antiobesidad acceden a ella por problemas económicos, estratégicos, de organización, de país, muchos. Solamente el 40%, el tomar medicación tiene otro problema, que es la consistencia en seguir con la medicación. Ya estamos conscientes, incluso los pacientes que son hipertensos, se olvidan la pastilla, no la toman y tienen una hemorragia cerebral. La compliance del paciente es muy importante y solo el 40% la consigue. No hay estudios randomizados hasta ahora de esta medicación antiobesidad versus cirugía bariátrica y obviamente son necesarios más estudios. Yo voy a poner, esta es un diapositiva cortesía de Kevin Higa, que me dio hace unos años, diciendo: Antonio, cuando hay que reoperar un Roux-en-Y gastric bypass es un dolor de cabeza. Él tiene experiencia en miles de pacientes. Y me comentó este paciente que tenía un BMI de 58 y obviamente bajó de peso, después reganó y lo tuvo con medicación, con quismia, que es lo que llevaba entonces, fentermina, topiramato, no había análogo del GLP-1. Y le decía: bueno, entonces, ¿y ahora qué opina? Dice: mira, Antonio, entonces ahora yo en este paciente le haría un SADIS. Y evitaríamos probablemente toda esta secuencia. Y bueno, este es un algoritmo, Ricardo Cohen, todos le conocen, como yo, el brasileño ha ideado un algoritmo de cuál puede ser el papel de la medicación antiobesidad en función del BMI del paciente y de cómo vaya
evolucionando en cuanto a las diferentes estrategias terapéuticas. Es un algoritmo teórico, pero que viniendo de Ricardo, que es un extraordinario cirujano y próximo presidente de IPSO, creo que es muy importante pensar en que próximamente tendremos que implementar, buscarle un hueco a los fármacos antiobesidad en nuestro plan de trabajo de cirugía bariátrica y metabólica. ¿Cuándo es el tiempo ideal para utilizarlo? Una grandísima interrogación. Y considerar la capacidad en todo el mundo, no todo el mundo tiene acceso a esta medicación, ¿no? Y obviamente considerar esto es realmente un desafío pues muy importante, porque no todos los países son los mismos y obviamente el coste económico, social puede ser muy importante. En conclusión, los mensajes para llevar a casa es que obviamente la identificación muy temprana de factores que predispongan a la reganancia de peso y a los nuevos resultados es importante para en esos pacientes indicar medicación. No hay guías oficiales o consenso para el tratamiento farmacológico de la optimización del peso. La elección de la medicación debe ser individualizada. Hay que intervenir pronto para evitar o conseguir los mejores resultados. Y obviamente la medicación antiobesidad y los nuevos análogos de GLP-1 soportaron por estudios observacionales y hay que esperar más clinical trial. Obviamente esta medicación, el uso de los análogos del GLP-1 probablemente ganarán popularidad en el setting postbariátrico. Todos pensaremos cuando un paciente nos viene con reganancia de peso, este paciente se va a beneficiar o no de medicación antes de pensar en reoperarlo y considerar otras comorbilidades y contraindicaciones, porque la medicación, ayer lo comentamos en el seminario, algunos pacientes que han tomado esta potente droga, como la asociación de GLP-1 y GIP, ha provocado episodios de hipoglucemias severas que han conducido a caída de los pacientes e ingreso en cuidados intensivos. Por lo tanto, quiere decir que la medicación es buena, pero tiene efectos adversos. Todos recordamos los papeles tan largos que nos hacen leer cuando compramos, aunque sea una aspirina, ¿no? Todas esas cosas de efectos secundarios. Por lo tanto, esos son asuntos que también serán probablemente tenidos en cuenta y condiscutidos en Melbourne a principios de septiembre. Muchísimas gracias por su atención.